La prohibición de asesinato directo de Terran, o como se la conoce en el argot estelar, el Protocolo 0, se ratificó el 14 del ciclo V-Rax. La fecha es irrelevante para los humanos, pero para la hegemonía, marcó el fin de una era de expansión sin restricciones. Antes del Protocolo 0, la política era clara: si una especie se oponía a la asimilación o representaba un riesgo biológico o tecnológico, se aplicaba la purga racional. Una extinción limpia, rápida y justificada. La humanidad, al momento del contacto, cumplía al menos dos de esos criterios. El primer contacto no fue espectacular. Fue un choque, literalmente. Un explorador cátar, desorientado por una tormenta de singularidad, se estrelló en un sector deshabitado de la Antártida. Los primeros en encontrarlo fueron un equipo de investigación polar. Su reacción no fue el miedo, ni la agresión. Fue la curiosidad científica. Desarmaron, no con violencia, sino con pinzas y escáneres, el armamento del cátar accidentado. Lo trataron, lo estudiaron y, lo más crucial, lo alimentaron con una dieta orgánica que el explorador, en un estado de shock y regeneración, no pudo procesar. El cátar, cuyo nombre era Sylar, tardó 3 meses en ser repatriado. Al regresar, emitió un informe tan anómalo que fue archivado inmediatamente. Sylar no reportó una especie peligrosa. Reportó una especie impredecible. Describió el concepto de humor negro y el de ficción, dos conceptos que no existen en el léxico galáctico. Pero la semilla estaba plantada. El intento posterior de purga racional falló de forma espectacular, no por la resistencia militar humana, sino por lo que la purga dejó atrás. La primera y única purga racional contra los Terran se centró en un pequeño continente conocido como Asia. La hegemonía desplegó nanobots de extinción selectiva diseñados para desintegrar el material biológico humano sin afectar la infraestructura. Era la solución más limpia. Los nanobots hicieron su trabajo de forma eficiente. Demasiado eficiente. En cuestión de 72 horas, la población humana se había reducido en un 80%. El éxito era evidente, la purga se había completado. Pero entonces, el universo devolvió el golpe. El 20% restante de la humanidad, lejos de colapsar, se reorganizó con una velocidad aterradora. Los nanobots habían destruido a los líderes, a los burócratas, a los que mantenían las estructuras rígidas. Quedaron los ingenieros, los supervivientes, los locos. En lugar de reconstruir, innovaron. Tomaron la infraestructura existente, la adaptaron y, en menos de un ciclo terrestre, habían desarrollado la tecnología de escudo de plasma inverso a partir de la energía residual de la propia purga. Lo peor, sin embargo, fue el efecto colateral social. La purga había eliminado las barreras culturales y políticas. La desesperación y la proximidad forzaron una unidad global que nunca antes había existido. De repente, la especie que se mataba a sí misma por diferencias triviales, se había unido contra un enemigo común, el cátar. La hegemonía había buscado la erradicación, en su lugar, había catalizado la singularidad social humana. La purga fallida no mató humanos, creó una nueva, y mucho más peligrosa, forma de ser humano. Fue el gran consejero V-Lar, un ser de lógica pura y mente fractal, quien propuso el Protocolo 0. Su argumento fue devastadoramente simple: matar a un Terran no es una solución, es una inversión que produce dividendos negativos exponenciales. La humanidad demostró que, cuanto más se la empujaba hacia la extinción, más rápido evolucionaba. Era una paradoja biológica que desafiaba todos los modelos de supervivencia conocidos. La doctrina de la molestia estratégica se convirtió en la piedra angular del nuevo enfoque. Si no se puede matar a los humanos sin hacerlos más fuertes, entonces deben ser contenidos y, más importante aún, deben ser utilizados. V-Lar argumentó que la imprevisibilidad humana no era una debilidad, sino un recurso galáctico único. Los humanos eran capaces de soluciones ilógicas. Podían tomar dos conceptos que no tenían relación y fusionarlos en una tecnología revolucionaria. Por lo tanto, la prohibición de matarlos se volvió estratégica. No podíamos matarlos, pero sí podíamos acorralarlos. Los Terran se convirtieron en la unidad de problemas de baja gravedad de la galaxia. Se les permitió el comercio, pero con restricciones severas.
Se les permitieron las colonias, pero solo en sistemas fronterizos inestables. Se convirtieron en el amortiguador biológico de la hegemonía, la carne de cañón viva contra las amenazas que eran demasiado complejas o costosas para los propios Catar. No matamos humanos, los sacrificamos indirectamente. Bajo el Protocolo Cero, la tecnología de guerra estaba estrictamente prohibida para los Terran. Solo se les permitía fabricar naves de transporte y defensa pasiva. La hegemonía se aseguró de que sus naves fueran lentas, grandes consumidoras de combustible y equipadas con escudos ineficaces. La idea era mantenerlos a raya, en el fondo del comercio galáctico. Y así nació la flota mercante del Viejo Óxido. Lo que los Catar no comprendieron fue la naturaleza de la ingeniería humana. Si se les da una limitación, la convertirán en una ventaja. Los humanos tomaron los lentos cargueros clase ballena espacial y los modificaron. No pudieron mejorar los motores, pero mejoraron la logística hasta un punto obsesivo. Utilizaron rutas de salto de subespacio consideradas demasiado inestables o peligrosas por las otras razas y las dominaron. El Viejo Óxido se hizo famoso por su capacidad de entregar cualquier cosa, en cualquier lugar, incluso a través de los bloqueos estelares del Imperio Draconiano. Lo que es más, sus naves, llenas de parches, óxido y tecnología reciclada, se convirtieron en fortalezas móviles de la cultura humana. Cada carguero era una mezcla caótica de tecnologías no autorizadas, comida terrestre picante y música a todo volumen. La hegemonía no podía detener el comercio humano porque, aunque era técnicamente ilegal, se había vuelto esencial. Si la hegemonía galáctica funciona con el crédito unificado, CEU, la humanidad opera con el factor de molestia o el terror fisiológico. Al no poder competir en poder armamentístico, los humanos aprendieron a competir en la guerra psicológica y biológica de una forma totalmente pasiva y no letal. Un ejemplo perfecto es el comercio de alimentos Terran. Productos como el chile fantasma, la salsa picante doble muerte o el café altamente concentrado se convirtieron en artículos de contrabando en toda la galaxia. Estas sustancias, inofensivas para el sistema biológico humano, eran consideradas armas de destrucción de órganos por las especies con metabolismos de silicio o metano. Un solo sorbo de café negro podría paralizar un uvelar durante un ciclo completo de regeneración. Otro factor fue la música. Los géneros humanos, llenos de cambios de ritmo impredecibles, tonos disonantes y letras emocionales, eran considerados ruido torturador para las especies que se comunicaban por frecuencias armónicas. Cuando un carguero humano atracaba, traía consigo no solo bienes, sino también una oleada de contaminación sónica que obligaba a los alienígenas a evacuar los muelles. La humanidad había encontrado su nicho económico, vender productos que la hegemonía no podía prohibir porque no eran armas, pero que eran insoportables de consumir. La prohibición de matar humanos no eliminó el deseo de la hegemonía de controlarlos. La verdadera crueldad no reside en el acto final, sino en la restricción total. Los Terran fueron desarmados, desmoralizados y reducidos al estatus de ciudadanos de clase B gamma. Se les negó la educación superior Catar, la propiedad de mundos de clase A y la membresía en el Consejo. Pero, de nuevo, la imprevisibilidad humana entró en juego. Los humanos comenzaron a construir museos de la crueldad galáctica en sus colonias fronterizas. Estos no eran museos de guerra. Eran archivos meticulosos de cada violación, cada acto de discriminación, cada pequeña o gran injusticia cometida por la hegemonía contra los Terran desde el Protocolo Cero. Se mostraban documentos desclasificados, grabaciones de audiencias y testimonios detallados de incidentes de reubicación forzosa. La hegemonía intentó clausurarlos. No pudieron. Los humanos argumentaron que los museos eran simplemente archivos históricos y educación cultural, y que prohibirlos sería una violación directa de las libertades de expresión cultural, un pilar sagrado de la propia ley Catar. Estos museos se convirtieron en un arma de doble filo. Por un lado, mantenían viva la llama de la resistencia humana, y por otro, erosionaban lentamente la autoridad moral de la hegemonía ante sus propios pueblos. La prohibición de asesinato directo se volvió aún más compleja con el descubrimiento del pánico biológico. Los Catar y muchas otras especies de la hegemonía tienen ciclos de vida basados en la lógica y la planificación. El concepto humano de amor o pasión incontrolable era un peligro biológico que no podían comprender. Los primeros casos de matrimonios mixtos, o incluso de relaciones casuales entre humanos y otras especies, causaron una histeria galáctica. Para un uvelar, el proceso reproductivo es un acuerdo contractual basado en la optimización genética. La idea de un humano eligiendo a una pareja basada únicamente en la química y la emoción era vista como una enfermedad mental.
El pánico biológico se disparó cuando las primeras generaciones híbridas mostraron rasgos inquietantes. Heredaron la lógica cátar, pero la prohibición falló. ¿Cómo se puede prohibir el amor? La respuesta de los humanos fue simple y devastadora: no se puede matar a un humano, y ahora, tampoco se puede matar a la mitad de uno. El gran consejero Uvelar, al final de su ciclo de vida, admitió que el Protocolo Cero había sido un fracaso relativo. La contención de la humanidad había fallado constantemente. Los humanos estaban en todas partes, en todos los sectores, y habían infectado la cultura galáctica con su caos ordenado. Cuando los cátar prohibieron el armamento, los humanos desarrollaron la defensa pasiva activa. Naves recubiertas de piel de camaleón que imitaban asteroides, sistemas de propulsión de salto cuántico que eran imposibles de rastrear y, lo más insólito de todo, la especialización en el cibernavegante humano. El cibernavegante era un humano que podía, literalmente, interconectar su sistema nervioso con la nave, realizando cálculos de navegación de salto a velocidades que ninguna computadora cátar podía igualar. El riesgo de muerte era alto, pero el resultado era una velocidad de viaje más rápida que la de las propias flotas militares. No podían matarlos, por lo que no podían impedir que se sacrificaran por su propia libertad de movimiento. La humanidad había vuelto a convertir la vulnerabilidad en una ventaja estratégica. La verdad completa del Protocolo Cero, el verdadero motivo por el que no matamos humanos, no tiene nada que ver con la imprevisibilidad, la tecnología o la unidad social. Reside en un pequeño archivo de datos recuperado del explorador Sylar en la Antártida. Un archivo que la hegemonía mantuvo oculto durante siglos. Cuando Sylar fue rescatado, su nave estaba irrecuperable. Pero sus escáneres de largo alcance habían capturado datos cruciales. Registraron el desarrollo del arma más aterradora del universo, la mente humana sin supervisión. El archivo contenía miles de años de ficción humana. Narrativas de extinción total, invasiones apocalípticas, armas que doblan el tiempo y dioses que destruyen galaxias. Los cátar vieron la verdad. La humanidad no era peligrosa por lo que era, sino por lo que podría crear. Cada idea de guerra galáctica que los cátar estaban planeando, la humanidad ya la había escrito, la había filmado y la había descartado como ficción de serie B hacía 1000 años. Si la hegemonía los empujaba a la extinción, los humanos no solo lucharían, liberarían las armas que habían imaginado en su ocio. No podías matar a un humano porque, al hacerlo, liberabas a un creador de pesadillas. La audiencia de anulación de Status Terran termina con la decisión del Gran Consejo. Un portavoz cátar se levanta y pronuncia la sentencia final. La especie Terran, 001 Terra, no cumple con los criterios de asimilación pacífica. Es un vector de inestabilidad cultural, biológica y tecnológica. Es, por definición, una plaga que corroe la estructura de la hegemonía galáctica. Una pausa dramática. La multitud espera la sentencia de erradicación. Sin embargo, la moción para revocar el Protocolo Cero es denegada por unanimidad. La razón es simple: la amenaza que representa la humanidad al ser sacrificada es exponencialmente mayor que la amenaza que representa al ser tolerada. La sentencia no fue una victoria. Fue una condena a la inmortalidad. A los humanos no se les permitió morir, se les obligó a vivir y a seguir siendo la piedra en el zapato de la galaxia. Su estatus no fue ascendido, sino cimentado como el de la especie que era demasiado peligrosa para ser asesinada y así es como llegamos al día de hoy, donde el lema de la hegemonía galáctica, en secreto, es un lamento silencioso y resignado. No matamos humanos. Porque matarlos sería el último error que el universo podría cometer. La pregunta final, que nunca se responde, es: ¿somos nosotros la herramienta o la plaga? ¿Somos el caos que nos salva, o la inevitabilidad que destruirá todo? Es una hora de historia. Ahora es el momento de que decidan.